Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal Luisina Tejidos y Amigos, y en este caso vamos a tener otro tutorial de cómo calcular la medida del cuello para un suéter. Aquí voy a utilizar una opción un poquitito más avanzada y voy a estar trabajando con dos medidas diferentes. Medida 1, lo que sería el contorno de la cabeza, y medida 2, voy a trabajar con lo que sería el contorno del cuello. Entonces, sí o sí, necesito estas dos medidas para poder realizar este cálculo del cuello. Estas medidas nosotros las podemos obtener desde las tablas de medidas para tejidos, tablas de medidas para lo que sería costura y si no también desde las tablas de percentiles. Esas medidas antropométricas a nosotros nos sirven muchísimo para poder trabajar distintos tipos de suéteres y en este caso para poder calcular el cuello que nosotros queremos realizar en un suétercito. Lógicamente todo esto depende de qué tipo de suéter quiero tejer yo. Siempre tomamos en cuenta el suétercito básico o el cuellito básico y en base a eso es como nosotros calculamos esta medida del cuello. Aquí yo voy a trabajar con estas dos medidas y esta es una tablita un poquitito más compleja, o sea, es una forma de calcularlo de manera diferente con dos medidas. ¿Qué voy a hacer? Yo voy a tomar lo que sería el contorno de la cabeza como medida A y el contorno del cuellito como la medida B. ¿Qué tengo que hacer? El contorno de lo que sería la cabeza lo sumo al contorno del cuello y esto lo voy a dividir en dos. Al resultado generalmente le tendemos a achicar un poquitito de 2 a 3 centímetros dependiendo el montado y más que todo el material que nosotros vayamos a utilizar. Entonces, ¿qué es lo que en realidad estamos haciendo? Sumamos las dos medidas, la del contorno de cabeza y el cuello, lo dividimos en dos y aplicamos una pequeña reducción de 2 centímetros. Esa es la medida que nosotros utilizamos para lo que sería nuestro cuellito. Por ahí es muy complejo verlo con lo que sería A y B, entonces vamos a verlo en un ejemplo. Contorno de cabeza va a ser 33 centímetros y el contorno del cuellito en este caso va a ser 23 centímetros. Entonces voy a aplicar esta pequeña fórmula que yo tenía arriba en este pequeño ejemplo. ¿Y qué voy a hacer? Lo que yo tenía que hacer era sumar el contorno de la cabeza y el contorno del cuello y al resultado lo dividía en dos. Tomo aquí el contorno de lo que sería la cabeza, que son 33 centímetros, lo voy a sumar al cuello, que eran 23 centímetros, y al resultado lo voy a dividir en dos. Una vez que yo obtuve el resultado de esta pequeña fórmula, generalmente aplicamos una pequeña reducción de 2 a 3 centímetros. Generalmente yo suelo reducir muy poco, siempre reduzco 2 centímetros. Y así es como voy a obtener yo la medida de mi cuello. ¿Cuánto me da en realidad? Me va a dar a mí 26 centímetros. Esta es la forma en la cual yo aplico esta formulita para calcular la medida del cuello. Entonces, sumo la medida del cuello a la medida de la cabeza, lo divido en dos, al resultado le resto estos 2 centímetros y así es como yo obtengo el contorno de lo que sería el cuello de mi suétercito. Siempre recomiendo utilizar un montado elástico y después de este montado elástico nosotros podemos generar incluso la caída de cuello que deseamos. Una vez que yo ya calcule la medida del cuello, tengo que saber cuántos puntos montar. Y para saber cuántos puntos montar, me voy a ayudar con lo que sería la muestrita 10 por 10 centímetros y la regla de 3 simple. Ahora, esta muestrita tiene que ser tejida generalmente en el momento, con la lana que voy a estar utilizando, con las agujas que voy a estar utilizando y de ser posible siempre la tienen que lavar o bloquear para ver cómo responde el material. Lo tienen que secar planito y ahí es como ustedes van a tomar la medida, ya sea con 1 metro o con lo que sería una reglita. En mi caso esto yo ya lo hice. De ancho voy a tener 24 puntos y de alto voy a tener 36 hileras. Eso es lo que me da a mí mi muestra 10 por 10.
Entonces, yo me voy a ayudar de esta regla de 3 simple para saber cuántos puntos tengo que montar. Recuerden, por favor, aquí yo voy a tomar el resultado que obtuve de nuestra fórmula de la medida del cuello y lo que sería el contorno de cabeza, que me había dado a mí 26 centímetros. Entonces, utilizo esta regla de 3 simple y digo, si 10 centímetros en mi muestra eran 24 puntos, ¿cuántos son realmente estos 26 centímetros? 26 centímetros por los 24 puntos de mi muestrita dividido 10 centímetros. La medida que me va a dar a mí es una medida en puntos y en mi caso yo voy a tener 62,4 puntitos. Ahora, si ustedes recuerdan, cuando nosotros trabajamos con puntos, si tengo un decimal y este decimal es inferior a 5, me quedo con la unidad. Y si el decimal es superior a 5, yo tengo que redondear. Aquí en mi caso mi decimal es inferior a 5, entonces yo me voy a quedar directamente con la unidad. Y la cantidad de puntos que voy a tener que montar es 62. Así es como yo voy a saber cuántos puntos tengo que montar con lo que sería mi muestrita 10 por 10. Aquí hemos buscado otra forma de calcular la medida del cuello, en este caso con dos medidas. Una, la medida del contorno de cabeza y otro, la medida del contorno del cuello. Aplico una pequeña fórmula matemática y así es como sé cuántos centímetros va a tener mi cuellito básico. Lógicamente, después para poder saber cuántos puntos tengo que montar, me tengo que ayudar con lo que sería la muestrita 10 por 10. Pero esta es otra forma para que ustedes puedan calcular la medida del cuello para un suétercito utilizando dos medidas. Este sería nuestro tutorial del día de hoy. Espero que les gustara y nos veremos la próxima.